Bienvenidos a Cucina da Mario. En esta ocasión aprenderemos cómo elaborar uno de los ingredientes más utilizados dentro de la cocina italiana, la passata di pomodoro. Acompáñanos. Para preparar nuestra passata di pomodoro requeriremos jitomate y albahaca fresca. La passata di pomodoro es uno de los ingredientes más utilizados hoy día dentro de la cocina italiana, desde el norte hasta el sur de Italia. Su origen incluso hoy día es algo controversial, ya que la primera referencia que se hace al mismo es por 1692 y lo hace un español. Claro, era un emisario del virrey español apostado en el reino de Nápoles. ¿Sí? Y por allá de 1774 aparece un recetario de un filósofo y cocinero napolitano con varias recetas que incluyen la passata de pomodoro. Al final, se le considera a Nápoles como el origen de este platillo. La passata de pomodoro se puede elaborar con cualquier variedad de jitomate. Sin embargo, en Italia, específicamente en Nápoles, se utiliza una variedad que recibe el nombre de un poblado cerca del monte Vesubio que se llama San Marzano. Este poblado, sus tierras son ricas en minerales que le aportan características únicas a este tipo de jitomate. El San Marzano es una variedad de jitomate saladet, de manera que si queremos tener un sabor muy aproximado o más aproximado al sabor de la passata de pomodoro, pues utilicemos este tipo de variedades. Si no, de cualquier manera pueden utilizar cualquier tipo de jitomate. Para la elaboración de la passata de pomodoro, deberemos retirar del jitomate la parte que se une al tallo y después hacer un corte longitudinal en el mismo. Debemos entonces retirar las semillas y el cuerpo interno del jitomate. Si lo hacemos así, será más sencillo el procedimiento general. Se pueden dejar tanto las semillas como el cuerpo del jitomate, pero al final tendremos que retirarlas. Una vez cortados nuestros jitomates, deberemos colocarlos en una cacerola y ponerlos a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos. Mientras lo tenemos en el fuego, el jitomate va soltando su jugo. Poco a poco se irá haciendo más. Cuando el jitomate esté reblandecido, en ese momento utilizaremos el pasaverdura. Para continuar con la elaboración de nuestra passata de pomodoro, vamos a requerir de un utensilio como este, que se llama pasaverdura, o como se le conoce en Latinoamérica, pues molino de verduras, tal cual. Este utensilio nos permite colocar aquí dentro el jitomate con toda la cáscara y las semillas, si es que las dejamos, y entonces empezar a extraer solamente la pulpa. Este es un instrumento tradicional. Actualmente hay eléctricos o manuales, un poco más grandes de diferente forma, pero básicamente lo que hacen es que con esta rejilla que hay aquí debajo, filtra o tamiza la pulpa del jitomate, quedándonos única y exclusivamente con el jugo del mismo. Vamos a ver cómo funciona. Si tú no tienes uno de estos, no importa. Puedes haberlo hecho en la licuadora, pero tendrás que haberle quitado tanto la cáscara del jitomate como las semillas. Asimismo, puedes improvisarlo en una coladera de acero inoxidable, haciendo presión sobre la misma para forzar a que salga la pulpa. Vamos a retirar del fuego el jitomate y vamos a utilizar el pasaverdura. Y lo que lograremos es separar la pulpa de las semillas y la cáscara. Vamos a llenarlo un poco más. Recuerden hacer esto con cuidado ya que está caliente.
podemos ver, queda como residuo la cáscara del jitomate y las semillas. Estas no se quedan integradas en la salsa. Una vez que hemos extraído todo el puré del jitomate, lo que debemos hacer a continuación es colocarlo a fuego medio en la estufa para que se vaya evaporando el agua de más. De esta manera obtendremos una consistencia más espesa. ¿Qué tan espesa? A nuestro gusto. Ahora ya mismo el aroma del puré es riquísimo. Cuando lo estén elaborando en su casa, ustedes lo notarán, es delicioso. Si ustedes estuvieran realizando la passata di pomodoro para consumirla en este instante o para consumirla en un platillo que vayan a preparar ahora, en este momento deben añadir las hojas de albahaca, pero nada más deben de añadirla durante 10 o 15 minutos mientras está la cocción y después retirarla, porque de otro modo su salsa quedaría muy amarga, ya que la albahaca es muy fuerte. En nuestro caso, como lo estamos preparando para conserva, no es necesario que lo añadamos. A continuación procederemos con el envasado de nuestra conserva. Para esto, hemos esterilizado previamente tanto los frascos como las tapas que utilizaremos. ¿Cómo los puedes esterilizar tú en casa? Es sencillo, lo único que tienes que hacer es dejarlos en una olla con agua hirviendo durante 10 minutos. Una vez que el agua está hirviendo, lo dejas allí esos 10 minutos. Los retiras con cuidado, los dejas secar boca abajo y ya están listos para ser utilizados. Para nuestras conservas, lo que vamos a utilizar primero es una hoja de albahaca para cada frasco. Estos frascos son de aproximadamente medio litro, 16 onzas. Entonces utilizaremos una hoja, la partimos a la mitad, una hoja es suficiente y comenzamos a rellenar cada frasco. Conforme vamos llenando nuestros frascos, los colocaremos dentro de la olla que decidamos utilizar para completar nuestro envasado al vacío. Podemos utilizar dos técnicas. Una de ellas es poner a hervir agua, ya que esté hirviendo, colocar los frascos dentro de ella con mucho cuidado, amarrándolos con algunas telas para que no choquen entre sí y dejar el frasco durante 10 minutos en el agua hirviendo. Apagar nuestra olla y esperar a que enfríe y dejarlos allí hasta que estén a temperatura ambiente. O podemos utilizarlo como lo haremos nosotros, con una olla que se utiliza para este fin, para enlatar conservas. Una vez colocados los frascos dentro de nuestra olla, habremos de colocar la tapa y verificar que selle perfectamente. Encenderemos nuestra estufa y esperaremos a que la presión llegue hasta que nuestro indicador marque el número 15. A partir de ese momento contaremos 10 minutos para que se logre el sellado al vacío. Nuestra passata di pomodoro ya está lista. Ahora la podemos tener en nuestra alacena disponible para cuando la necesitemos. El proveedor nos indica que sus tapas tienen una vida útil de hasta 18 meses y que a partir de ese momento se va degradando un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que el pegamento o la base que sella con el frasco puede ser que se deteriore. Sin embargo, nos garantizan que por lo menos durante 18 meses esto está a salvo. Entonces, si hicimos bien el proceso, tenemos passata di pomodoro durante 18 meses y no tenemos que estar preparando todas las veces. Si notaron, nosotros no agregamos sal a la passata di pomodoro. ¿Por qué? Porque dependiendo de la receta que queramos, nosotros la podemos añadir cuando la estemos preparando. Esta es nuestra base estandarizada. Tiene lo necesario para que la usemos
en comidas dulces o en comidas saladas, pero siempre es la misma. Y como está enlatada al vacío, no necesita ningún tipo de conservador adicional, que también es una de las funciones de la sal. Si te gustó el video, dale like y déjanos algún comentario. Y recuerda, cocinar es un acto de amor. Hasta la próxima.